es como un poco difícil estar en este momento aquí viéndolos a todos ustedes, muchos conocidos con quienes hemos compartido horas de trabajo en distintos ámbitos, también de formación, en distintos lugares del país. Vengo de uno de esos lugares donde con muchos de ustedes justamente hemos pasado días y noches de trabajo, de reflexión, que es el Centro Agustín Ferreiro. Justo vengo del medio rural de Canelones y por eso, bueno, la llegada un poco tarde. Saben quienes viven en el campo, lo conocen bien, que la cuestión de los tiempos y los transportes desde y hacia el campo no son los mismos que los de la ciudad. Y bueno, el beneplácito por esto que de algún modo supone como un momento especial y un momento de celebración, como dijeron todos los compañeros que hablaron en la mesa, porque vale la pena celebrar estas instancias donde, por un lado, para muchos significa mirar un camino recorrido, un camino de 2 largos años, muy intensos de trabajo, donde, bueno, este es el momento cúlmine que de algún modo premia tanto esfuerzo de venir de distintos lugares del país sostenidamente para culminar finalmente con un postítulo, con una formación de esta naturaleza. Para otros supone mirar eso mismo pero hacia adelante, en la perspectiva, en las ansias y en toda la incertidumbre que encierra comenzar una nueva etapa, que es esta, la etapa de comenzar el postítulo en este momento. Para ambos, sin embargo, creo que vale esa doble mirada, esa mirada hacia atrás, esa mirada hacia lo que significa el camino recorrido, pero también en las trayectorias profesionales que cada uno de ustedes ha tenido y que sigue teniendo en el medio rural o vinculado al medio rural, y esa mirada hacia adelante, hacia la construcción de futuros, de otros futuros posibles, de futuros mejores, de futuros para la educación rural que de algún modo puedan resolver problemas y también sacar adelante una cantidad de sueños que hemos tenido siempre los educadores en los medios rurales y sobre todo el legado histórico de los sueños que otros educadores antes que nosotros nos han dado como responsabilidad, que es el de continuar caminos de construcción pedagógica, caminos de construcción de experiencias, que, como dijeron los compañeros antes, nuestro país tiene mucho para contar al respecto y mucho de lo cual enorgullecernos. Me parece que aquí confluyen varios movimientos intelectuales que es necesario tener presente a la hora de pensar la formación. Hace algún tiempo vengo diciendo que no es posible la formación en cualquiera de sus etapas y en cualquiera de sus niveles si ésta no está acompañado de por lo menos 2 movimientos intelectuales que se den simultáneamente y como parte misma de la formación y para retroalimentarla. Una es la reflexión sobre las prácticas educativas que nosotros mismos venimos realizando, porque bueno, nada nace de cero, ni la historia comienza en el momento en que se da una formación, sino que todos guardamos una historia, somos parte de una historia personal y colectiva que vale la pena valorar. Y yo creo que el valorar las prácticas, aunque éstas siempre, por supuesto, sean perfectibles, es un buen punto de partida. Y poder darse los canales y los medios para poder reflexionar sobre las prácticas que ya venimos haciendo en los desempeños profesionales de cada uno de nosotros. Esa cuestión de la reflexión sobre las prácticas yo creo que tiene un valor en sí mismo muy grande, porque no es solamente la cuestión de reflexionar por reflexionar, sino que hay en juego una cantidad de categorías de análisis que se ponen sobre la mesa con elementos teóricos que de algún modo interpelan nuestras prácticas y al mismo tiempo poder desde nuestras prácticas interpelar la teoría. Yo creo que esa doble interpelación de algún modo siempre se hace necesario para poder ubicar la teoría respecto a una realidad concreta, aquello de Reina Reyes, de lo situado, aquello de poder situar los conocimientos que pueden venir de otros escenarios, de otras construcciones, pero que siempre son válidos en tanto los podemos ubicar en relación a la realidad concreta que nos toca vivir y en la que nos toca trabajar. Y la realidad de la educación rural y de las ruralidades, y estoy de acuerdo y siempre insisto en referirnos a eso en plural, no hablar de la ruralidad, sino de las múltiples ruralidades, en tanto conocemos y sabemos bien que son múltiples porque hay una diversidad muy fuerte, aún en nuestro país, que todavía guarda algo de la fantasía del país uniforme, suavemente ondulado y más o menos igual para todos, y eso, sin embargo, claramente es una fantasía que nos ha hecho mucho mal. Por lo tanto, pensar en esas múltiples ruralidades y en las instituciones educativas que tenemos en ellas
es pensar de algún modo en poder interpelar los elementos teóricos a la luz de esas realidades concretas, educativas que tenemos en ellas, es pensar de algún modo en poder interpelar los elementos teóricos a la luz de esas realidades concretas y pensar en algo muy viejo en la historia de la educación rural en el Uruguay, que es pensar en la especificidad de la educación rural, pensar en la especificidad de las instituciones educativas en el medio rural. Esa especificidad es una especificidad que de algún modo no es un dato de la realidad, no está en la realidad misma, sino en la construcción teórica que hagamos de esa realidad, en la lectura que podemos hacer de esa realidad, y es una especificidad que ya desde los años 30 se planteó y se tomó en consideración para construir pensamiento pedagógico propio. Yo creo que si hay un pensamiento pedagógico autóctono que de algún modo se construye en Uruguay durante décadas, justamente ese pensamiento tiene que ver con lo rural, aunque, como vamos a decir ahora, lo excede y no es ya a esta altura de los hechos exclusivo de lo rural, lo cual me parece significativo pensarlo así en estos tiempos. Yo creo que ese primer movimiento intelectual, el de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, supone por un lado una adecuada valoración de lo que todos hacemos, una valoración de esas prácticas, que de algún modo se legitima lo bueno o lo que tenga para mejorar esa práctica en el ansia de mejorar, en el ansia de perfeccionarse, en esta voluntad de estar aquí presente, culminando o iniciando una etapa de formación. El otro movimiento intelectual claramente es el de la investigación académica, que también debe a esa reflexión y a esa formación permanente. Y son ámbitos diferenciados, pero que deben confluir, y justamente en la formación permanente, en la formación de postítulo, en la eventual formación de posgrado, debe confluir esa doble mirada de la investigación académica, con sus instrumentos y con sus esquemas y formas, y la construcción de conocimiento vía reflexión sobre lo que hacemos y sobre las prácticas. Allí yo considero que hay como una tríada, formación, reflexión e investigación, que son elementos que deben pensarse de la mano y deben pensarse en términos también de acumulación de conocimiento que se vaya construyendo y nos juegue a favor, que de algún modo podamos ser capaces de acumular históricamente, pero cuando me refiero históricamente no remitirse a los hechos del pasado únicamente, sino a la acumulación histórica en términos de actualidad y pensando para el futuro, donde de algún modo no desaprovechemos los pasos que vamos dando, que de algún modo cada paso que vamos dando en este sentido lo podamos capitalizar a favor de un futuro en donde esto a su vez lo podamos perfeccionar y ampliar, y me estoy refiriendo a las ofertas permanentes de formación. Esto de algún modo, y sobre todo para quienes hoy están culminando la etapa, estuvimos acompañando en el mes de diciembre, donde aquí había mucho entusiasmo, en ese momento tan particular del entusiasmo por la tarea cumplida, por la etapa que culmina, y el entusiasmo que se veía en todos ustedes, en los compañeros maestros que estaban, miro caras y me emociono porque voy reconociendo a muchos compañeros. A las coordinadoras, a los profesores, compartiendo esa misma emoción que tenemos todos cuando finalizamos. Y la emoción de hoy es la emoción del acto de colación que todos hemos pasado cuando recibimos un título de grado. Es ese momento que tiene mucho de simbólico, pero que es un simbolismo muy significativo. A mí me parece que eso precisamente requiere y justifica una celebración, pero por suerte cada vez más se nos está haciendo costumbre, se nos vuelve costumbre esto de que podamos tener durante nuestra trayectoria profesional no una, sino distintos momentos como este. Y cada uno de ellos justifica una celebración, cada uno de ellos tiene esa significación particular, pero de algún modo el salir de cada etapa debe posibilitar el poder mirar hacia adelante y tener en el horizonte otras posibles etapas de formación a recorrer. Quiero decir, creo que estamos en un excelente momento histórico para que todos podamos visualizar en el futuro, y esto no lo tenemos completo, pero creo que vamos en camino a eso, una posibilidad de continuar teniendo etapas sucesivas de formación en esto de la formación continua, en los postítulos, pero también en la posibilidad de tener formación en posgrado en sus distintos niveles
sobre las temáticas que nosotros estamos interesados y que queremos profundizar. Yo creo que el país está en esa construcción. Este escenario era impensable hace no tanto tiempo y me parece que es buena cosa que en el desempeño profesional podamos tener siempre a mano ofertas que podamos aprovechar, que tengamos ofertas de formación múltiples, que podamos seleccionar, elegir y aprovechar en distintos formatos y a cargo de distintas instituciones de la educación pública uruguaya. Eso es lo que tiene que ver con la acumulación personal y colectiva que todos necesitamos para ir haciendo historia. Hoy decía, esto de interpelar las teorías a la luz de la práctica y a su vez interpelar nuestras prácticas con elementos teóricos, en este ejercicio bien necesario de poder por un momento abstraernos de nuestras prácticas cotidianas para poder reflexionar y para poder teorizar sobre ellas, para poder de algún modo hacer jugar categorías de análisis que hagan que luego nos devuelva a nuestra realidad cotidiana con otras miradas, con miradas que antes no teníamos, la construcción de perspectivas que de algún modo nos impliquen mirarnos a nosotros mismos y a nuestra realidad cotidiana desde otro lugar, que no es el lugar de la cotidianeidad, que nos ayuda a ver algunas cosas, pero nos impide ver otras. Yo creo que eso de algún modo nos ayuda a seguir pensando en esa especificidad que en nuestro país, tratándose de educación rural, le hemos ido denominando en el último tiempo pedagogía rural uruguaya, que es esa construcción autóctona que, por supuesto, no parte de cero, se basa en elementos teóricos universales, pero con elementos autóctonos de acuerdo a nuestra realidad, y ahí todos conocemos la figura de grandes pedagogos que ayudaron a esa construcción. Y bueno, siempre decimos, esa pedagogía rural uruguaya tiene dos grandes vertientes que siguen tan presentes hoy como hace más de medio siglo cuando esto se gestó, aunque hay que verlo a la luz de los cambios que las ruralidades hoy han tenido y que la sociedad rural ha tenido en los últimos años, y que además algunos de ellos son cambios acelerados y que nos cuesta comprender por lo acelerado y por lo impredecibles que han resultado. La vertiente social, por un lado, que de algún modo deriva de esta idea de las instituciones educativas en el campo y su vínculo que necesariamente deben tener con la familia y con la comunidad, porque sigue siendo hoy las instituciones educativas en el medio rural muchas veces la única institución pública, la única presencia del Estado, y eso necesariamente hace que esas instituciones sean una referencia social que hay que incorporarla al lenguaje pedagógico. Es decir, no es un elemento aparte que, bueno, además de lo educativo está lo social, sino que de algún modo eso alimenta y ha alimentado también el lenguaje pedagógico que incorpora en esa vertiente social una seña de identidad de la cual los educadores rurales no podemos escapar y que además las hemos asumido siempre como un compromiso en función de que trabajamos en esas circunstancias de una fuerte referencialidad de la institución con el medio. Y por otro lado, la segunda vertiente, que diríamos es una vertiente de enseñanza, que de algún modo nos hace pensar cómo se aprende y cómo se enseña en un medio rural. Y ahí hay varios elementos, algunos contextuales, vinculados a las características del medio, en donde esto se vincula con lo social, con la idea de medio, y no tanto de contexto, sino con la connotación que el término medio tuvo en esa pedagogía, como un medio enseñante, como un medio a valorar, como un medio a respetar en su especificidad. Esto ya lo señalaba Julio Castro en los años 40, cuando denunciaba de qué manera el medio rural se lo valoraba con ojos urbanocéntricos y por lo tanto no se lo valoraba en su justa medida. Y hoy en día, y ya desde hace una década, pensamos mucho en la cuestión del multigrado como otra de las características de la enseñanza y del aprendizaje, porque las instituciones educativas en los medios rurales, por una cuestión de escala, suelen tener escenarios multigraduados, y eso no es un elemento menor, porque nos lleva a todo un mundo teórico y práctico que en el último tiempo no lo pensamos ya y solamente en términos de la presencia formal del multigrado, sino como algunas conceptualizaciones que nos ayudan a comprender la enseñanza y el aprendizaje en cualquier situación educativa, en cualquier institución, esté en el campo o en la ciudad, porque de algún modo la didáctica multigrado ha ido construyendo la idea de una atención a la diversidad desde lo didáctico, desde la enseñanza, y eso ha abierto un mundo de posibilidades y de enorme potencial que, reitero, se juega en esos tres ámbitos, en el ámbito de la formación,
pero necesariamente en el ámbito de la reflexión sobre lo que ya se viene haciendo y en el ámbito de la investigación académica sobre lo que es posible y sobre lo que se puede construir para dar cuenta de lo que allí sucede y poder eso llevarlo al plano de ciertas prescripciones didácticas, que es parte del asunto, aunque no lo único que nos debe preocupar. Por lo tanto, cuando hablamos de pedagogía rural, hablamos de una especificidad. Hablamos de seguir pensando en esa seña de identidad propia que además tiene una tradición fuerte en nuestro país. Pero eso no puede significar, en lo más mínimo, pensarlo, la pedagogía rural y lo que tiene que ver con lo institucional que da cuenta de esa pedagogía rural como una entidad aislada del resto, pero necesariamente en el ámbito de la reflexión sobre lo que ya se viene haciendo y en el ámbito de la investigación académica sobre lo que es posible y sobre lo que se puede construir para dar cuenta de lo que allí sucede y poder eso llevarlo al plano de ciertas prescripciones didácticas, que es parte del asunto, aunque no lo único que nos debe preocupar. Por lo tanto, cuando hablamos de pedagogía rural, hablamos de una especificidad. Hablamos de seguir pensando en esa seña de identidad propia que además tiene una tradición fuerte en nuestro país. Pero eso no puede significar, en lo más mínimo, pensarlo, la pedagogía rural y lo que tiene que ver con lo institucional que da cuenta de esa pedagogía rural como una entidad aislada del resto. Por el contrario, de algún modo, la cuestión de la defensa de la especificidad debe significar el poder generar más y mejores diálogos con otras especificidades, más y mejores diálogos con distintas realidades, porque nuestro país tiene, por sus características, un privilegio y un enorme potencial de poder generar ese tipo de diálogos de distintas realidades que conviven en un territorio relativamente pequeño y que deben reconocerse como realidades disímiles, pero también deben reconocerse como realidades que pueden dialogar entre sí. Por lo tanto, no pensamos esto, o no deberíamos pensarlo como entidades aisladas, sino justamente como entidades integradas. Y creo que ahí hay un capítulo bien interesante para poder trabajar de tal modo que la acumulación de conocimientos y la construcción teórica que particularmente hemos pensado para el escenario de lo rural y más específicamente para el escenario de la escuela rural, hoy lo estamos pensando y este es el escenario donde lo debemos pensar para la educación media rural y para la educación toda, en todo lo que se pueda aportar desde allí. Y creo que hay todo un amplísimo capítulo donde profundizar en ese sentido. Por las características de nuestros medios rurales y por las ruralidades que tenemos en el país, por la complejidad de esas ruralidades, sobre todo las nuevas que se han ido presentando en el último tiempo, en este fenómeno difícil de explicar que se ha dado en llamar nuevas ruralidades y que obedece a un sinnúmero de variables sociales, culturales, económicas, vinculadas con nuevos modelos productivos y que de algún modo nos sale de las lógicas tradicionales de pensar las ruralidades vinculadas con la agricultura y con la ganadería. Esto de algún modo implica también el pensar esto de la diversidad de ofertas de educación media rural. El gran desafío que tenemos, me parece, en educación media rural es de algún modo potenciar la diversificación de ofertas que ya tenemos y a partir de ahí incluso seguir diversificando tanto como sea necesario en función del reconocimiento no solamente de las realidades rurales y de esas ruralidades, sino también de algo que por las características de las ruralidades de hoy, sobre todo pautadas por la dispersión demográfica, en algunos casos extrema dispersión demográfica que tenemos en el Uruguay rural, pensar en las particularidades, en las singularidades, que muchas veces es pensar en esos dos niños que egresaron de sexto de una escuela rural, o en ese único niño que egresó y que a 50 kilómetros a la redonda no tiene otro compañero, o no tiene una oferta actualmente de educación media a la cual se puede integrar. Y pensar en universalizar es pensar en todos sin excepción, y ningún esfuerzo será demasiado grande para alcanzar ese 100%, al menos en lo que respecta a la variable oferta educativa. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos desde el sistema educativo es que desde la oferta de educación media rural no nos quede ni un solo caso sin contemplar. Hay otros aspectos que no pasan solo por la oferta y que también hay que atacar, que tienen que ver con factores culturales, que tienen que ver con múltiples realidades que todos ustedes conocen muy bien y todos debemos estar pensando en alguna
que muchas veces impide o imposibilita o complica el acceso a educación media rural de egresados de escuelas rurales de diversos contextos rurales del país. Pero, de algún modo, me parece que pensar en esas singularidades es parte de la responsabilidad que tenemos en este tiempo, en tanto no podemos darnos el lujo de que nos queden por fuera ni un solo muchacho en el medio rural y en un acceso que sea posible y que sea además un acceso que se pueda sostener en el tiempo. Y también pensar en la diversificación de modalidades de educación media rural implica pensar en el acceso, en un acceso viable, en un acceso que no implique un desarraigo en todo lo que sabemos que esto conlleva en los medios rurales y para las familias, pero que además dé las condiciones adecuadas para que esto se pueda sostener en el tiempo y que efectivamente se puedan cumplir ciclos en el medio rural que habiliten a otras etapas de formación para los jóvenes rurales. Creo que en esto de pensar en algunas fantasías, algunas construidas desde lo urbano, esto ya lo señalaba Castro hace muchas décadas, en esto de pensar como en el Uruguay uniforme, diferente a otros países de América Latina, esas fantasías nos han llevado a algunos problemas que ahora, me parece, estamos en los últimos años tratando de ser conscientes y de colocar sobre la mesa los problemas, aunque sean difíciles de resolver. Creo que durante mucho tiempo no nos dimos la oportunidad de atacar el problema de la universalización del acceso a la educación media rural, descansando, y esto puede ser muy inconsciente, pero ha existido en la fantasía de, bueno, del Uruguay de cercanías, del Uruguay, esta imagen del suavemente ondulado. Julio Castro decía, cuando yo salgo del país me preguntan por el Uruguay, y yo digo, Uruguay es un país pequeñito, suavecito, es como si uno le pasara la mano por arriba y parece de terciopelo, en esa imagen como del país amigable, que lo es en muchas medidas, pero esa imagen nos ha ocultado un Uruguay que en los años 40 apareció con mucha crudeza con el fenómeno del rancherío y las misiones sociopedagógicas lo develaron, y ese Uruguay donde también tenemos realidades que no son tan fáciles como ese imaginario fue construyendo con el tiempo. Y yo creo que despojarnos de esas fantasías nos hace asumir una realidad que precisamente es una realidad que implica a veces la invención de soluciones nuevas, la construcción de soluciones nuevas, y en esto las alternativas pueden ser múltiples, pero en todo caso deben pasar por un menú de propuestas que lleguen efectivamente a esa universalización completa que queremos lograr, las que existen y otras que puedan instalarse en el futuro y que no descarten ninguna posibilidad, desde la semipresencialidad, el uso de las tecnologías, distintas modalidades in situ, porque creemos que el sistema educativo está en condiciones, y este es un momento inmejorable, y para esto todos nosotros debemos asumir la responsabilidad porque somos todos, cada uno desde su lugar, absolutamente necesarios para poder ofrecer el conocimiento más cabal, que es el conocimiento del territorio, el conocimiento nacido en territorio y de la cotidianeidad, que es esto de pensar soluciones que sean viables, que se puedan sostener en el tiempo y que de algún modo nos permita alcanzar los logros que estamos todos buscando. Yo decía hoy, venía del Centro Agustín Ferreiro porque allí se estaba desarrollando una conmemoración anticipada, hoy viernes, del Día de la Educación Rural. Y el Día de la Educación Rural será el próximo domingo, 15 de mayo, como todos sabemos, y nótense que es el día no de la escuela rural, sino de la educación rural. Es el Día de la Educación Rural, aun cuando en su origen esto obedezca a un 15 de mayo del año 1958, cuando el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal de la época determinó la creación de la sección Educación Rural, que para los pedagogos de aquella época era el logro máximo que ellos habían obtenido, porque de algún modo en esa institucionalidad de una sección dentro del sistema educativo encargado particularmente de la educación rural, en este caso a nivel primario, se aglutinaban distintas
experiencias que se venían desarrollando, como las escuelas granja, como el núcleo escolar experimental de la mina, de Miguel Soler en Cerro Largo, como las misiones sociopedagógicas y el Instituto Normal Rural, esa institución de referencia para la formación permanente y que en algún momento también alcanzó niveles casi de posgrado, únicos en América Latina, hacia 1959 y 1960, porque la convicción desde el inicio de la construcción de la pedagogía rural era que eso no podía ser posible sin una adecuada formación de los docentes, una formación adecuada en términos iniciales, en términos de grado y también una formación continua y de otra naturaleza que pudiese venir a lo largo de toda la trayectoria profesional de un educador. Y revalorizar el Día de la Educación Rural, con lo que eso implica simbólicamente como un Día de la Educación Rural, creo que hoy en día es pensarlo en esos términos, pensar no solo en la escuela, sino pensar en todos los niveles y modalidades de educación rural que tengamos en el país, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, y me parece que eso es una tarea que todos debemos tener presente, esto de ponernos en nuestra cabeza esa mirada de conjunto. Y creo que se han dado algunos pasos muy significativos para esas miradas de conjunto, en donde primaria deje de mirarse a sí misma y en forma endogámica, y que cada uno de los subsistemas pueda abrirse a la posibilidad del diálogo, sabiendo que los muchachos transitan por un sistema educativo y van pasando de subsistema a subsistema, pero ellos son los mismos, su realidad es la misma, su familia y su comunidad son los mismos, y eso debemos contemplarlo en su conjunto. Estamos en un buen momento para hacer, me parece, ese esfuerzo. Para culminar, las felicitaciones a todos, el reconocimiento del enorme esfuerzo que implica para todos ustedes atravesar la etapa que están atravesando, ya sea porque están mirando hacia lo que se les viene, o porque están culminando esta etapa, pero pensando en otras que sobrevendrán. En el reconocimiento a ustedes, el reconocimiento a otros muchos cientos de maestros que se han mostrado interesados en esto y que han sido muchísimos, y que me parece que eso habla muy bien del magisterio nacional, de los docentes uruguayos, esta voluntad de perfeccionarse, esta voluntad de aprovechar las instancias y las ofertas de formación que el sistema está brindando, y la invitación a que pongamos mucho de todos nosotros para recibir, para dialogar, pero sobre todo para construir juntos que implica, de algún modo, alentarnos y concientizarnos en las posibilidades que todos tenemos de construir conocimiento y de compartirlo con los demás. Creo que las instancias de este tipo, ya a nivel de un postítulo, lo que luego seguramente podremos tener en el futuro, instancias de posgrado también en temáticas de educación rural, y en ese sentido estamos pensando en algunas que en un futuro próximo tendremos, como algún diploma en educación rural en el norte del país, como ya instancias de posgrado que en la Universidad de la República están en marcha y que tienen que ver con la educación rural. Es decir, estamos inaugurando un tiempo en donde, con pequeños pasos, porque esto no se hace de un momento para el otro, hay que ser consciente de que las formaciones de este tipo, de esta naturaleza, necesitan de una acumulación académica, no se hacen de un día para el otro, y justamente esa acumulación académica que implica escribir, que implica construir conocimiento, que implica compartirlo, es algo que lleva tiempo, pero también implica un llamado a todos nosotros para que pongamos lo mejor de nosotros mismos, de nuestras experiencias y de nuestros saberes cotidianos para que podamos construir historia y no solamente leer la tan rica historia que tenemos. Y creo que estamos en un buen momento para construir esa historia que de algún modo elabore un legado para generaciones futuras y para tantos compañeros que no están aquí, pero están deseosos de escucharnos y de que le podamos retroalimentar en nuestros territorios las experiencias, los saberes y los intercambios que todos hemos tenido
y los nuevos compañeros tendrán en este lugar. Así que felicitaciones a todos, la emoción de este momento compartido que creo que todos estamos sintiendo y mucha suerte para todos, para los que hoy finalizan y también para los que hoy comienzan. Gracias.